Compañeras, compañeros, vamos a rendir informe del trabajo de la Secretaría de Jubilados, como lo hemos intentado hacer cada semana. El día de mañana se van a enviar 372 solicitudes para el pago del 25% de anticipo del seguro sindical. Los documentos ya están firmados, pero quiero hacer el anuncio antes, porque esto se envía el día de mañana al SAE, a efecto de que por conducto de ustedes y por las vías que se requieran, todos los compañeros que hayan nacido en 1948 y que quieran hacer aplicación a la cláusula 112 del contrato colectivo de trabajo lo puedan hacer en el mejor tiempo posible, que es este. Por lo mismo, vamos a enviar este primer paquete de 372 solicitudes, todo ello en el marco de los plazos que establece la 112. La 112 dice que para que se paguen estos anticipos del 25% entre el 16 de marzo y el 31 de mayo, las solicitudes se tienen que presentar ante el patrón por lo menos 45 días antes, y estamos hablando de 45 días hábiles completos, de tal manera que este primer paquete no va a tener problemas. A partir de la próxima semana vamos a enviar nuevas solicitudes conforme vayan llegando. Ya no vamos a esperar a que se acumulen, en este caso 352, y lo vamos a hacer así para irle dando prioridad a los compañeros que atienden el llamado del sindicato, a efecto de que podamos cumplir en tiempo conforme lo establece la cláusula 112. ¿Por qué lo digo? Porque ya en aplicaciones pasadas de la 112, en la medida en que las solicitudes no cumplieron con el requisito de plazo de los 45 días previos, se presentaron problemas para alrededor de 100 compañeros que no pudieron cobrar a tiempo. A mí ese problema me lo heredaron, y precisamente para no caer en problemas de esa naturaleza estoy siguiéndome de manera estricta lo que establece el contrato colectivo de trabajo. Y a propósito, estoy hablando del contrato, independientemente de cualquier situación, sea la sentencia, sea el amparo que está todavía pendiente por resolverse, el 1267, que no ha sido vencido, independientemente de esas circunstancias, estamos hablando de nuestro contrato colectivo de trabajo como grupo de jubilados. Ese contrato tiene y tendrá toda la vigencia en tanto haya un jubilado que lo reclame. Está el contrato para los jubilados, pero en la medida en que no aplicamos el contrato, o que para su aplicación le damos la vuelta al sindicato y nos vamos directo al SAE, automáticamente nosotros mismos estamos quitándole vida y vigencia al contrato colectivo de trabajo. De manera particular lo hago en relación a la cláusula 112, porque la solicitud la hace el sindicato, y el sindicato se encarga de avisarles, una vez presentadas las solicitudes, de las fechas de cobro respectivas a los compañeros que han hecho la solicitud. Pero si se saltan al sindicato, los compañeros que así lo hacen automáticamente están renunciando al contrato, están quitando vigor y vigencia. Espero que esto que estoy comentando no caiga en saco roto, que se tome toda su dimensión, porque insisto, independientemente de cualquier circunstancia que tenga que ver con procesos jurídicos, hay
y habrá contrato colectivo de trabajo en tanto haya jubilados y haya sindicato que reclame la aplicación de esos derechos y prerrogativas contractuales. Entonces, la lista la vamos a poner a disposición del que quiera observarla en las vitrinas de la Secretaría de Jubilados, y el exhorto a todos mis compañeros nacidos en 1948 que quieran, porque no es un derecho obligatorio. Habrá quien diga, no, yo reservo todo para que se le quede a mi familia una vez que fallezca. Esa es decisión de cada quien, pero el compañero que quiera gozar del 25% de anticipo del seguro sindical lo puede hacer siempre y cuando lo haga en tiempo y forma. Estoy actuando así para no admitir ningún reclamo en semanas o meses posteriores de alguien que diga, y a mí no me permitieron aplicar la cláusula 112, pues no la aplicaste porque no vienes a las reuniones informativas, no acudes a las movilizaciones, no estás atento a los informes de la Comisión de Trabajo y del Comité Central. Entonces quiero en esto ser muy preciso, muy claro, perdón el tono de rudeza, porque los derechos se reclaman, se exigen siempre y cuando uno los aplique. Si uno no lo hace, uno no tiene derecho después de quejarse de que no fue uno atendido en su reclamo. Por otro lado, dentro de la misma cláusula 112 se establece que con los mismos plazos y en las mismas fechas se van a pagar hasta 70 casos anuales de anticipo, el 25% de seguro sindical para compañeros que se encuentren en situación de salud precaria, de enfermedad terminal, de amputación de miembros, etc. Quiero decirles que ya tenemos esa lista, ya la tenemos. Lo que hicimos es, mediante consulta a nuestros médicos, al doctor Pertiguer y su equipo, al doctor Cruz, que nos auxiliaran para, revisando la hoja clínica, el resumen médico, podamos establecer prioridades entre los compañeros que han solicitado el anticipo del seguro sindical, alegando salud precaria, amputación de miembros o enfermedad terminal. En estos casos vamos a enviar una primera relación que involucra a 40 casos que consideramos, aplicando el criterio médico que ya he informado, que son los casos que requieren una inmediata atención. Tales son los casos de Filiberto Ortiz, José Adán Sánchez, Julio Eslava, José Arnulfo, Francisco Javier Gutiérrez, Arturo García, Arturo Aguado, Alejandro Abe, Ildefonso Velázquez, Manuel Islas, José Manuel Domínguez, Máximo Antonio Romero, Bernardo Martínez, Miguel Ángel Garrido, Esteban Graciano Riveros, Celestino Escamilla, Francisco Alfaro, Eulalio Quiroga, Gloria Márquez, Aureliano Uribe. Es una primera relación. Y la segunda relación, Jorge Faustino Nava, Eulalio Morales, José Manuel Galán, Luis Cope, José de Jesús Hernández, Teodoro Alejandro, Moisés Cruz, Javier Jesús Mesa, Jorge Vargas, Jaime Piñera, Gerardo Morfín, Salomón López, Miguel Ángel Espinosa, Pedro Raúl Aguilar, María Higinia Olavarría, Vicente López, Alfonso Ruiz, Guillermo Correa, Alfredo García y José de Jesús Salazar. Los compañeros que he mencionado suman un total de 40 y lo estamos haciendo así a efecto de que si hay compañeros que no han presentado su documentación para solicitar este 25% por salud precaria, lo puedan hacer.
tenemos una relación más amplia, pero estoy hablando de los casos de gravedad o de mucha gravedad para darles prioridad. Y de acuerdo a estos casos nos vamos a esperar lo que resta de esta semana. Si lo que resta de esta semana no llegan más casos, entonces vamos a terminar de enviar la relación, que ya la tenemos completa, de tal manera que con ello estoy dando aviso a los compañeros que consideren que se ubican en condiciones de gravedad o de mucha gravedad, puedan aplicar a este derecho contractual, van a tener preferencia. Pero también recuerden que este asunto lo venimos informando debidamente ante todos ustedes desde comienzos de octubre, en que publicamos el oficio circular dando la información y los requisitos que se requieren para solicitar el 25% de anticipo de seguro social. En la pasada asamblea, en donde reafirmamos la decisión colectiva e individual de todos los agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas, activos y jubilados, de no liquidarnos, de no rendirnos, de luchar hasta el final, se planteó un tema que es un tema de sobrevivencia. Se habló de desarrollar proyectos productivos, se habló de aprovechar la infraestructura de nuestro sindicato, todo ello con vistas a resolver, aliviar o solucionar la problemática de muchos compañeros que han tenido 3 años de una dura sobrevivencia en el terreno económico. De parte de la Secretaría de Jubilados, yo creo que en esto cada uno de nosotros tenemos que asumir nuestras responsabilidades con propuestas que tengan viabilidad. En el caso de la Secretaría de Jubilados vamos a hacer lo siguiente: vamos a integrar una bolsa de trabajo. Ya algunos de los compañeros de la Resistencia que veo aquí se les ha preguntado de su nombre, de su número de trabajador y algún teléfono, un lugar donde se le localice aparte del sindicato, y de un oficio o profesión que puedan desarrollar. Lo que vamos a hacer, utilizando el teléfono que hay en la Secretaría de Jubilados y una compañera secretaria que nos va a auxiliar, es abrir esta bolsa de trabajo al conocimiento público, de tal manera que si alguien requiere, son ejemplos, no están limitados a los casos que voy a señalar, van a ser tan amplios como oferta de trabajo hay. Si alguien dice, requiero que me arreglen la instalación eléctrica en mi domicilio, nosotros vamos a tener entonces ya una relación de compañeros que puedan realizar esos trabajos. Y en riguroso orden se van a ir desahogando cada una de esas solicitudes. De tal manera que esto permita a los compañeros de la Resistencia tener un ingreso que no va a resolver de fondo el problema, pero sí va a tender a aliviar la situación económica. Si alguien dice requiere un trabajo de albañilería, vamos a tener una bolsa de trabajo con compañeros que puedan realizar diferentes aspectos relacionados con la albañilería, con la plomería, con la hojalatería. Tenemos un excelente grupo de contadores, gente muy calificada, también de tal manera que incluso este aspecto no se quede solamente en la consulta o en la resolución de casos en individual o de manera personal, sino que se pueda avanzar hacia tener un despacho de contaduría y de consultoría que se pueda ofrecer ya no solamente a individuos. Todos nosotros, por ejemplo, como jubilados, requerimos siempre un contador cuando se nos viene el pago de los impuestos y ya estamos cerca de esa situación, sino también sea algo que se ponga a disposición de instituciones que tendrán que reconocer lo valioso que es el trabajo de nuestros contadores y auditores que durante muchos años desarrollaron sus prácticas
su ejercicio profesional como trabajadores de servicio y fuerza del centro. Es decir, se va a ofrecer a través de la Secretaría de Jubilados una gama tan amplia de oficios y profesiones como compañeros de la resistencia se anoten. Y por supuesto, eso que podríamos llamarle como agencia de colocaciones no va a tener ningún costo. Esto lo quiero dejar muy claro. Yo siempre en los temas de dinero he sido muy escrupuloso, mejor ni lo toco. No se va a cobrar un solo centavo, vamos a tener el apoyo y la colaboración de los compañeros y de las compañeras que también de manera voluntaria realizan su trabajo en la Secretaría de Jubilados, pero de esta forma estoy dando a conocer ya lo que me parece que es una obligación de todos nosotros, independientemente de que estemos aquí, que estemos allá, pero como jubilados me parece que podemos colaborar de manera bastante amplia en apoyo a nuestros compañeros de la resistencia. Y aunque ya algunos no tienen, de una vez les pido por favor que tomen el número telefónico, por si alguien en el inmediato dice que yo requiero un servicio de esa naturaleza, nos ponemos en contacto con ustedes. Es el 57 03 20 20. Repito otra vez, 57 03 2020, y ese es el teléfono de la Secretaría de Jubilados, que hoy se va a reorientar en una especie de agencia de colocaciones por oficio o profesión. Como parte de un acuerdo del Pleno y la dirección, y como parte de los acuerdos que tomamos en el terreno de las alianzas y de la solidaridad hacia el Sindicato Mexicano de Electricistas en nuestra pasada asamblea, el día de ayer participé en el Congreso Extraordinario de Morena. En él se dieron sitio, se dieron lugar y espacio para una discusión de muchas horas, ya prácticamente terminamos en la noche, alrededor de 300 consejeros de lo que es la Dirección Nacional de Morena, incluido Andrés Manuel López Obrador. También estuvieron ahí alrededor de unos 200 miembros de lo que es un órgano interno de Morena que se llama Consejo Consultivo Nacional, y no se dio el uso de la palabra para dar una explicación sobre la situación que guarda el conflicto de nuestro sindicato. Bueno, es por demás evidente, fue por demás evidente que todos los asistentes a este Congreso Extraordinario de Morena conocen muy bien el desarrollo de la lucha del sindicato, salvo lo que sucedió en la última asamblea, porque como cayó el día feriado, de acuerdo a esa reforma patronal del gobierno de Calderón o de Fox, bueno, es lo mismo, algunos no estaban enterados del desarrollo de la asamblea. Quiero decirles que hubo un aplauso unánime de todo el Congreso a la lucha del sindicato cuando informamos que el sindicato no se rendía, que no se iban a cobrar las liquidaciones y que íbamos a mantener la lucha en diferentes frentes, comenzando con el trámite de la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El pronunciamiento de solidaridad fue pleno de todos los asistentes y también de parte de Andrés Manuel López Obrador. Hay un tema que yo no quise abordar en la reunión anterior por razón que ustedes van a reconocer. Yo no soy abogado, sí reviso textos jurídicos cuando es necesario para no tener solamente una sola opinión, pero en casos como el que nos ocupa, yo no podía dar una opinión simplemente de bote pronto y solicité opiniones de abogados en lo que hace el término de lo que se llama la prescripción. Todos sabemos a qué nos referimos, es decir, una vez que se sienta una sentencia, una vez que se establece un laudo, hay un periodo que corre, que en el caso de nosotros tiene que ver con la preocupación de no pocos compañeros de qué puede pasar con las liquidaciones
Una vez que la Suprema haga el engrose, le informe por escrito a la Junta Federal, la Junta Federal nos notifique y a partir de ahí se llame a las liquidaciones. Nosotros no vamos a ir a las liquidaciones, pero compañeros nos han preguntado, ¿eso se pierde o qué pasa con eso? Voy a dar lectura a la parte correspondiente de lo que me enviaron algunos compañeros ahora. Dice la prescripción. Artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo. Las acciones de trabajo prescriben en un año contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con las excepciones que se consignan en los artículos siguientes. Dice, este artículo, el 516, aplica a todos los trabajadores no liquidados, por lo que una vez que se notifique al SME que el laudo emitido por la Junta Federal de fecha 30 de agosto de 2010, en donde da por terminar las relaciones de trabajo, quedó firme, como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, empezará a correr el término de un año para que todos y cada uno de los trabajadores cobren su liquidación, ya que una vez transcurrido este tiempo y si no se ha reclamado este pago, su acción estará prescrita. Por un ejemplo, si se notifica al SME el día 7 de febrero de 2013, la fecha límite para reclamar el pago de la liquidación sería hasta el día 7 de febrero de 2014. Transcurrido ese término, la acción estaría prescrita y no tendrían derecho al pago de ninguna cantidad al haber transcurrido en exceso el término que este artículo señala. Trato de ser muy riguroso e irme a la letra y a la opinión de los abogados y también en consulta con ellos, y una vez hemos sido informados de que no ha sido vencido el amparo que presentamos 1267 diagonal 2009 y que este está pendiente de todo un proceso. Una vez enterados los abogados que he consultado sobre este tema me indican que automáticamente, mientras este amparo no se ha vencido, no corre el término de la prescripción. Pues esta parte a mí me preocupa, me interesa mucho que lo entiendan los compañeros de la Resistencia, que aunque el 516 de la ley habla de un año, en tanto no se ha derrotado, en tanto no nos venzan en el segundo amparo, el 1267 diagonal 2009, por lo tanto no se inicia ese periodo de prescripción de un año. Esto lo digo, compañeros, de manera muy responsable para aquellos compañeros que dicen que voy a resistir, no voy por la liquidación, pero tengo la preocupación de que al final yo pueda perder esa cantidad. Me parece que la información que se está dando en consulta con abogados que son litigosos, que se manejan en los tribunales y que conocen teórica y de manera práctica los términos de la prescripción, esta información fortalece la convicción y la decisión de que no nos vamos a liquidar, no nos vamos a rendir, vamos a luchar hasta el final. Bueno, finalmente quiero concluir con lo siguiente. Había dado yo a conocer por diversos medios de un trabajo de investigación que finalmente concluí en este libro que se llama De la nacionalización inclusa a la guerra en contra del SME. Ya está en poder de nosotros, tiene un precio de 100 pesos, es un material de consulta que no porque lo haya hecho yo, tal vez la presentación lo hubiera podido hacer algún experto, contiene un historial y una documentación relevante para poder analizar la situación presente y el futuro de la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Está a disposición de todos ustedes. Agradezco la atención y concluyo con lo siguiente. La asamblea que tuvimos, compañeras y compañeros, para muchos de nosotros ha sido una asamblea histórica. Así lo reconocen propios y extraños, donde se ha conocido ya la decisión del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay un reconocimiento explícito al valor, al coraje, a la conciencia
unidad del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esta asamblea marca un hito en la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas, marca toda una ruta para avanzar hacia lo que consideramos una negociación que pueda resolver parcialmente el conflicto, pero que garantice la sobrevivencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy, superadas las horas difíciles, el trago amargo de conocer la infamia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un poco más de serenidad y de temple en esos minutos en que los abogados salían y nosotros nos estábamos enterando vía internet de la infame decisión de la Suprema. Hoy me parece, compañeros, que enteros como estamos, es pleno nuestro reconocimiento a la decisión que tomamos en ese momento y que ratificamos en la pasada Asamblea General Extraordinaria de nuestro sindicato para tomar una decisión que va a marcar el rumbo de la lucha del SME. No lo será en condiciones como las que esperábamos fueran ratificadas por la Suprema a través del patrón sustituto. Pero ese gobierno tampoco está en las condiciones del pasado gobierno de querer avanzar hacia la extinción del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay cualitativamente muchos elementos de peso a nivel nacional e internacional que van a obligar finalmente a una negociación que resuelva parcialmente el conflicto, pensando fundamentalmente en la recuperación de empleo y de trabajo y en la sobrevivencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y no está por demás, compañeras y compañeros, que este tema sea el tema de discusión, de reflexión de todos nosotros para los próximos días y para las próximas semanas. Es de tal temple, es de tal magnitud la resistencia tan heroica que hemos desarrollado, particularmente los compañeros de la resistencia, que debemos madurar con toda serenidad, con mucha conciencia, la decisión y el paso que estamos dando y que se va a presentar en los próximos días. De mi parte, agradezco la atención. Muchas gracias. Compañero secretario general, yo guardo aquí que se encuentra entre nosotros nuestro compañero secretario del Exterior, compañero José Humberto Montesio Palomino. Y también está con nosotros nuestro compañero secretario tesorero, compañero Fernando Muñoz Ponce. Y continuamos con esta reunión informativa y cedemos el uso de la palabra a nuestro secretario general, el compañero Martín Esparza Flores. Compañeras, compañeros, buenas tardes. Muy importante esta reunión del grupo de jubilados a partir de los acontecimientos que hemos vivido en los últimos días y también que de esta reunión salgamos fortalecidos, porque aquí nadie se raja, compañeros. Se van a rajar ustedes. Sábado hicimos una asamblea. Luego ahí en la división de Juan, acudí, estaba lleno el auditorio, se van a quedar grabadas unas palabras de un compañero jubilado, que les dice a todos los demás: desde que empezó el conflicto no he dejado de venir aquí al sindicato, estoy aportando mi cuota, he estado en todas las marchas, en los plantones, estuve el miércoles, apenas ayer me detectaron cáncer en los pulmones. No me importa, sea el último día, voy a estar con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Voy a estar ahí. Esta reflexión hacemos, compañeros. Porque este gobierno dice que ya se acabó. Y ya no hay nada que hacer, dicen los ministros de la Corte,
gobierno a decir que pasemos a la ventanilla a cobrar las indemnizaciones, que nos van a dar un premio, dicen. Y luego volcan su campaña mediática pues en los instrumentos, como dice Carlos Magariño. Luego salió el perro de Ciro Gómez Leiva, sale Miguel de Mola, López Dóriga, Luis Gili, todos esos. ¿Cómo van a hablar bien de nosotros, compañeros? Pues ellos representan unos intereses. Esta es una lucha de clases. Ellos son una clase, compañeros. Ellos son los que están dominando la mente de muchos compañeros. Por eso no se reacciona. Y nosotros somos otra clase. Hay que ubicar quiénes son nuestros enemigos para vencerlos. Somos más que ellos. El gobierno no observó, sabe, se hacen todos, no decir. Hay dos demandas laborales, lo acaba de explicar Tony. La demanda que metió el SAE 3 días después de publicar un decreto para dar por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Y la demanda que metió el SME por despido injustificado, reinstalación, pago de prestaciones y la sustitución patronal. Están esas dos en las juntas, en la Junta Especial número 5. Pero porque querían resolver rápido la del gobierno, se fue a asuntos colectivos y la de nosotros nos la mandan a asuntos individuales. Demandamos que se juntaran, que se acumularan las dos. Dijo la Junta no, cada una por separado porque son demandas distintas de lo que se está reclamando. Nos fuimos al amparo, nos lo niegan y se quedaron por separado las dos demandas. Terminaron la de ellos, pero no la del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Demandamos el despido injustificado. Dice la Ley Federal del Trabajo que para que se acabe la relación laboral, y hay compañeras de personal que saben perfectamente cómo opera esto, para que se termine la relación laboral debe haber una rescisión de contrato. Despido. Y sabemos, tenemos un reglamento interior de trabajo. Ahí vienen las causas que para el patrón no tiene ninguna responsabilidad, pues como cuando cometimos faltas, ¿no? Compañero comete faltas, lo llevan a las relaciones laborales, su orden de separación, ponen las causas, pues ya estás despedido. O causa injustificada, pero para las dos debe de haber la notificación por escrito. Para las dos causas, justificada o no justificada, debe ser por escrito. Te debe de notificar el patrón de manera personal o a través de la Junta. Por eso firmamos un contrato individual de trabajo, está en nuestro domicilio. Dice que si no hay esa notificación, pues no se cumple el despido y se demuestra que es un despido injustificado y tienes derecho a la reinstalación. De principio a fin han hecho todo fuera del marco constitucional, fuera del marco legal. Hoy, atendiendo el razonamiento que hace la Corte, dice que ya no está Luz y Fuerza y que Luz y Fuerza tenía la relación laboral con el sindicato y que el presidente no tiene nada que ver con no tiene nada que ver con Luz y Fuerza, dice, porque son independientes, es autónomo, tiene personalidad jurídica. ¿Quién nombra al director de Luz y Fuerza? El presidente. ¿Quién nombró al director de Pemex ahorita? No tiene nada que ver porque fue a pararse ahí. ¿Quién hizo el decreto? Tratan de confundir a la sociedad. Tratan de crear, de que no, que estamos bien, es que ya lo dijo la Corte, ya lo resolvió, ya no hay nada que hacer, y salen todos esos personeros a hacerlo. Y entonces ahora, que ya no está el patrón, dicen, pues entonces ¿quién nos puede despedir a los que estamos en resistencia? Hay que preguntarles quién es nuestro patrón para que me despida y pueda cobrar mi liquidación. Porque aquí está el contrato, el convenio, que quieren que vayan los compañeros a firmar. Es un convenio de renuncia voluntaria. Y si lo leen, dice que va el trabajador, manifiesta el CEN,
ponen el nombre, que hasta la fecha que laboró para Luz y Fuerza no tenemos enfermedad o incapacidad alguna que le produjera estado de invalidez, incapacidad permanente parcial, que le implique seguir prestando servicios al organismo mencionado. Ya en las cláusulas, en la segunda, dice ambas partes, o sea, el trabajador que firme esto y el gobierno, reconocen que el decreto de extinción constituye una causa de fuerza mayor o caso fortuito que produjo como consecuencia inmediata y directa la terminación de la relación individual de trabajo que vincula al CEN, con el CEN, para ver quién es el que va. Y luego ya, en consecuencia, el CEN da por terminada en forma voluntaria y por así convenir a sus intereses la relación de trabajo que lo unió con Luz y Fuerza del Centro a partir del 10 de octubre de 2009. De manera voluntaria, dice. Luego dice, independientemente del pago, porque después habla de todo lo que van a pagar, independientemente del pago descrito con antelación y por haber comparecido voluntariamente dentro del término mencionado en el numeral 8 del expediente, para el procesal en el que se actúa se entrega el pago extraordinario adicional. Luego dice, para los efectos, ya la quinta, efectos legales correspondientes, dice, siempre le fueron cubiertas total y oportunamente las prestaciones a que tuvo derecho. Y luego más abajo dice, otorga a favor del extinto Luz y Fuerza del Centro el más amplio finiquito que en derecho proceda, no reservándose acción o derecho de ejercitar en contra del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro o extinguido, del Servicio de Prestación de Generación de Bienes, ni de quien en su caso sus intereses representen. Eso es lo que quieren que firmemos. Ya después de que se hace todo el cálculo de prestaciones, hasta abajo dice premio adicional y la cantidad. Un premio para ir a renunciar a tu derecho. ¿Quién en su sano juicio, con mucha conciencia, va y renuncia voluntariamente a un derecho que es constitucional? Esto no es una liquidación, compañeros, es una renuncia voluntaria. Sí, es contrato de leoninos. Por eso entonces ahora, para que cobren liquidación, pues que me despidan por escrito, como dice la ley. Ahora, ¿quién te va a despedir? Ya no está Luz y Fuerza, a menos que la repongan y eche para atrás el decreto de extinción. ¿La Junta Federal me puede despedir? ¿O el SAE? ¿O CFE tendría que ser el patrón sustituto para que nos pueda despedir? ¿Quién te puede despedir por escrito, como dice la ley? ¿Quieren que vayamos a renunciar, compañero? Yo no estoy dispuesto a ir a renunciar a mi derecho universal, que es el derecho al trabajo digno. No voy a renunciar a mi contrato colectivo, ni voy a renunciar al Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Esto es un derecho constitucional. ¿Ustedes están dispuestos a renunciar a la jubilación? ¿O al seguro sindical? No pueden rescindir la relación colectiva ni individual de manera unilateral, compañeros. Es de acuerdo entre las partes. Qué inteligentes a esto los hicieron su mamá. Se acabó todo. No es una empresa, Luz y Fuerza, es la industria. Esa es la razón de tener el patrón sustituto. Si ustedes checan el contrato colectivo, eso no lo han resuelto la Corte. El tema del artículo 14 de la irrenunciabilidad de los derechos. Pues eso viene de la Constitución, compañeros. Que por cierto, ayer fueron 96 años de la promulgación de esta Constitución. Y dice el presidente de la Corte, la Constitución es el pacto social de los mexicanos. Es el instrumento que nos permite garantizarle los derechos a todos los mexicanos. Luego dice el otro, dice el que está en los pinos, dice que los derechos de los mexicanos están nada más en papel. Hay que hacerlos valer. Pues sí, compañeros, esa es la lucha del sindicato, hacer valer los derechos que nos confiere la Constitución.
porque este pacto es el que está en riesgo, compañeros, este pacto. Nos dijeron ayer que este pacto fue producto de una revolución mexicana que costó más de 1 millón de muertos en este país para tener una democracia. Y la democracia no es las elecciones de los partidos políticos. La democracia es la libertad de los individuos. La libertad es contar con derechos sociales y económicos, es justicia. Eso es la democracia, que se respeten a los individuos. ¿Dónde va a quedar entonces las reformas que hicieron a la Constitución en junio del 2011? De llevar a rango constitucional los derechos de los trabajadores. Y si no fueron tontos los que hicieron esto, ¿por qué creen que pusieron el artículo primero? Garantías individuales de los mexicanos. Y ya se modificó, ahora dice así, título primero, capítulo 1, artículo primero, de los derechos humanos y sus garantías. Eso fue lo que le modificaron. Y lo leo muy rápido. Artículo primero, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas para la protección más amplia. Todas las autoridades, entre ellos está la Corte, es una autoridad, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en términos que establezca esta ley. Esto fue lo que hicieron en junio del 2011, agregar toda esta parte. Todos los ministros, magistrados, jueces tienen la obligación de, antes de emitir una sentencia, suscribirse a lo que dice la Constitución y el 133 de esta Constitución, que es muy rápido. Por eso es el siguiente paso que vamos a dar, compañeros. El 133 aquí está. Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dichas, dice, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que puedan haber en las constituciones o leyes de los Estados. Fue lo que no hicieron, jamás vieron el tema de derechos humanos. ¿Cómo revocar un amparo de un tribunal que es la última instancia en materia de legalidad, compañeros? Revocarlo fue una decisión antidemocrática, pisotear los derechos de los trabajadores, los derechos humanos, y prácticamente entonces decimos que esta Corte obedeció a los intereses de Peña Nieto, a los intereses de la gente del dinero en este país, y hoy entonces ese poder autónomo de la Corte ha dejado de ser autónomo, siempre ha estado así, pero hoy ha desviado el poder hacia los intereses del presidente y a los intereses de la gente del dinero. Lo mismo en el Congreso de la Unión, esas reformas que han hecho como la ley laboral, la ley de educación, son contrarias a los intereses de la Constitución.
Hoy con el Pacto por México, todos ellos van a voltear, ya están frotándose las manos los dueños del dinero con el tema del petróleo. Aprovecharon la explosión, ahora dicen que hubo gas. O sea, tienen que escarbar, a lo mejor hay un pozo petrolero abajo, compañeros. O sea, ¿qué respuestas? Pero ya está el debate, la reforma, modificaciones constitucionales, y si checamos mayoría van a tener el PRI, el PAN y algunos periodistas que están ahí, despistados. Dicen hay que modernizar, hay que hacer alianzas con otras empresas a nivel internacional. Es privatizar, compañeros, son actividades exclusivas del Estado. El tema de la electricidad, el tema del petróleo. Por eso la lucha hoy, compañeros, nos queda muy claro que la Corte pues sepulta los derechos de los trabajadores, sepulta la ley de amparo, y eso es grave. Esa ley que fue promulgada por Lázaro Cárdenas para reglamentar el 103 y el 107 de la Constitución es una ley de amparo que protege a los individuos contra actos de autoridad. ¿De qué sirve que ganes un amparo en un tribunal si la Corte lo puede revocar? Permitir esto es acabar con la democracia en este país, es instaurar una dictadura y que les permita a todos estos hacer lo que quieren con nuestra nación y pisotear a todos los mexicanos y robarles, sacarles todos los recursos que existen todavía. Por eso es importante reorganizarnos, explicarlo uno a uno para decirles a los compañeros de la resistencia, porque esa es la fuerza del sindicato, que no vayamos a renunciar a nuestro derecho al trabajo, compañeros. Esa es la fuerza. Ahorita dicen, les vamos a dar un bono grandotote, les va a alcanzar, pero vayan corriendo a cobrarlo. Y ese rollo de las televisoras lo reproducen, y luego vemos que lo reproducen acá adentro, dicen, ya no hay nada que hacer. Ya reproducir es que nos están engañando. Esta es una lucha de clases, compañeros, que se requiere mucha conciencia para los días siguientes. ¿Ustedes creen que le salió muy bien a Peña Nieto el golpe hacia nosotros ahorita con la Corte? La gente está indignada, está encabronada la gente. Días antes aflorada Escasez, una extranjera, la dejan libre porque le violaron sus derechos fundamentales del debido proceso. Y a miles de trabajadores le revocan un amparo, modifican el sentido de su voto que ya se había pronunciado en la segunda sala, pero lo hicieron estratégico. Dijeron, de esa manera no se levanta el esmero, no les damos el triunfo y acabamos con ellos. Se equivocan, ahora vamos a salir por todos lados a chingarlos, a defender el artículo 27, a defender los derechos de los trabajadores. Donde existe una electricista hay que levantar la voz, compañeros. Planteamos entonces un objetivo central, 1900 cuadrillas de 5 compañeros que se integren jubilado con los trabajadores, y le expliquemos a la sociedad en plazas públicas, en el metro, en la parada del autobús, en los sindicatos, en los centros de trabajo, aquí estamos, no voy a renunciar a mi derecho constitucional al trabajo, me voy a quedar, y les pedimos su solidaridad. Estoy seguro que en unos días se va a volcar esa sociedad indignada en favor del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Emplacémonos ahora esto. ¿Quién fue el que le dio la orden a la Corte? Fue Peña Nieto, compañeros. Hay que explicarlo a la sociedad. ¿Por qué lo dio? Le dio la orden. Porque quieren privatizar. Esa es la idea. Privatizar la industria eléctrica, entregar el petróleo a las transnacionales, acabar con las conquistas de los trabajadores. Y entonces Peña Nieto, si quiere que me liquiden, que me despida por escrito, como dice la ley, para demandarlo por despido injustificado y exigir mi reinstalación, compañeros. Hay que emplazarlo en todos lados. Estos últimos días ha sido un debate de Peña Nieto en todos lados. Ahí está lo del IFE. No sancionan al PRI por el caso Monex, porque Sergio García Ramírez, al que fue todo un escándalo para llevarlo de consejero, pues ha vinculado a su hijo con la empresa Monex. Y su voto, a pesar de que había dicho que no iba a intervenir por asunto de conflicto de intereses, su voto fue el definitivo para que no sancionaran al PRI.
Y si sancionan a López Obrador, que porque rebasó los gastos de campaña, imagínense. Imagínense, cuando vimos cómo le metieron millones y millones y millones todos los días, no estaban todas las televisoras, no, pues ya 20%, 25% arriba, todos más de 100 días, todos los días, ya la elección está resuelta. ¿Cuánta publicidad? ¿No le metieron las despensas con Soriana? Tarjetas monos del CEL, de todos lados, cuánta publicidad por todo el país, todos los días. Pues resulta que no rebasaron los gastos de campaña de los periodistas. ¿Qué buscaban? Se lo invertimos, ganamos, nos metemos de la forma que sea y después recuperamos todo y privatizamos todo, recuperan lo que invirtieron. Es una lucha política, compañeros. Hay que organizarnos perfectamente, somos más que ellos. Tenemos que ir a una corte internacional, claro. Pues hay que exhibir que en México estos jueces ganan 10 millones de pesos al año. Les dan el cargo por 14 años. Los propone el presidente y lo ratifica el Senado. Entonces, ¿qué seguridad tenemos los mexicanos de que haya justicia pronta y expedita y que defiendan nuestros derechos humanos? Esa es la etapa, no nada más en México mundial. La lucha es porque se respeten los derechos humanos de todos. El derecho al debido proceso. Y aquí estaba checando los folletos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto lo emite la ONU. ¿Cuándo lo emite? Fue 10 de diciembre de 1948. México forma parte de la Organización de Naciones Unidas. Y aquí claramente dice, leo rápido, considerando que la libertad, la justicia y la paz del mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales, inalienables, que todos los miembros de la familia humana requieren. Y nos vamos ya. Dice, considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre. Si nos vamos a los artículos, artículo 8, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violan sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Fue lo que nos dio el tribunal, un amparo por haberse violado derechos fundamentales establecidos en la Constitución, porque se violó el artículo 14 y 16 de la Constitución y lo revocan, y entonces dice que tenemos derecho a ir a un tribunal independiente y que sea parcial, que no sea imparcial. Tenemos ese derecho. Y entonces lo que vamos a plantear, porque hay compañeros ahorita fuera de la Suprema Corte del SMER pidiéndole a estos vendepatrias, ministros, que entreguen el engrose, a ver cuáles fueron sus razonamientos. Y eso llevarlo, no nada más a la fuera internacional, hay que llevarlo a todas las facultades de derecho de este país, públicas o privadas. Si no, imagínense tanto que están metidos los estudiantes de derecho a ver la interpretación de la Constitución, de las leyes, de reglamentos, para que estos señores con un ratito tuerzan todo el espíritu de la Constitución. Entonces, ¿qué van a crear en las aulas? ¿Abogados? No, compañeros, también tiene que haber un pronunciamiento que se estudie en todos los colegios de abogados de este país. Dejar que esto quede así como que ya es acabar con la democracia en México, compañeros, es instaurar lo que ya están haciendo con el ejército, la marina, en las calles, PPP, por todos lados, asesinando a mexicanos. Y que nadie te respete tus derechos. Imagínense entonces nuestros hijos, nuestros nietos, en la barbarie van a vivir, como estamos viendo todos los días. Eso no puede ser, compañeros. Además, algo importante, artículo 22, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional a vida cuenta de la organización de los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 23, toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure así y a su familia una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualquiera de otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicalizarse para la defensa de sus intereses. Esto que lo vamos a llevar a Washington, porque hay que llevarlo. Vamos a organizar una caravana desde el Distrito Federal hasta Washington, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pasando por todos los poblados, por todas las ciudades que se atraviesan para explicar lo que está pasando con estos ministros, con este gobierno que se ha instaurado en este país. Estamos ya en comunicación con los sindicatos de Estados Unidos, vamos a pasar en sus locales a levantar la voz. Llegamos a la Comisión Interamericana, entregamos, vamos a venir a hablar con diputados del Congreso, de los que sacaron la consigna de que se largara Calderón para acá, que lo queremos acá para que sea enjuiciado. Hay diputados allá que levantaron esa consigna y en una semana sacaron más de 50,000 firmas en contra de Felipe Calderón. Y hay diputados ahí también. Y de ahí hay que llevarlo a la Organización de Naciones Unidas a Nueva York, compañeros. Hay que organizar hasta allá para decir que en México todos los días estos gobiernos autoritarios y fascistas están pisoteando la misma Declaración de Naciones Unidas y todos los tratados internacionales. No se puede quedar así, compañeros. Y aquí donde estemos todos los días hay que levantar la voz del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nadie va a renunciar a su derecho legítimo al trabajo, a sus derechos ya adquiridos como los jubilados. Vean ahorita, ahí están los desgraciados fuera de la Cámara de Diputados. Ahorraron toda su vida, iban y ahorraban, lo administraba el gobierno, y este año les quitaron el rubro para pagarles a los desgraciados. Ya pusieron ahí una lona, una consigna, ahí se están quedando fuera de la Cámara de Diputados. Dicen, si no me vas a pagar, de una vez asesíname. Ya están los ferrocarrileros, hicieron un fideicomiso, ya no hay dinero para pagarles sus pensiones. Y hay varios de acá que le están haciendo el caldo gordo al gobierno, que dice, bueno, pues hay que hacer un fideicomiso para los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Un fideicomiso? Hay irregularidades. De modo que va a quedar permanente el convenio incomodato que firmó el SAN con Comisión Federal de Electricidad, donde le ponían a disposición todos los bienes de luz y fuerza por 3 años. Y si después vemos qué hacemos, pues en esos bienes de luz y fuerza están invertidos los fondos de previsión social para que les paguen su jubilación en términos del contrato colectivo de trabajo toda la vida, compañeros. Ahora se chinga, ahora se resuelve este conflicto para garantizar la jubilación, para garantizar la seguridad social, el seguro sindical de todos los jubilados, compañeros. Esa va a ser la demanda del jubilado. ¿Hasta cuándo va a quedar el convenio incomodato? No puede quedar permanente, no puede quedar para toda la vida. El SAI no está para administrar organismos descentralizados. Y una vez que se lo pasen completito a la CFE, para que les paguen a los jubilados del ESME conforme al contrato colectivo de trabajo, y ahí se los pasan de manera definitiva, se joden porque será el patrón del Sindicato Mexicano de Electricistas. Si no, chequen la cláusula 115 del contrato, que dice que si en el futuro desaparecen las compañías o Luz y Fuerza y llegar a la CFE o cualquier otra, serán responsables de las obligaciones obrero-patronales con los trabajadores, con los jubilados, y será el sindicato entonces el representante legal de todo, el titular del contrato colectivo de trabajo. Eso no lo ha sentenciado la Corte. Por eso de principio a fin ha sido irregularidades. Hoy les va a purgar a estos administradores de la CFE que salgamos nuevamente con una serie de estrategias para explicarles que les quitaron el subsidio de participar en la campaña de no pago. Hoy es luz gratis para todos los pobres de este país, compañeros.
Hoy el discurso es que se largue Unión Fenosa, que se largue Iberdrola, que se largue a defender el artículo 27 constitucional, a defender la electricidad, a defender el petróleo, y todos organizados. Estamos trabajando con las cuadrillas, deben de ser 1920, es el objetivo, para hacer mítines simultáneos a la misma hora por la mañana, 2 por la mañana y 2 por la tarde, por todos lados, compañeros. Eso permita pedirle la solidaridad al pueblo de México y nos permita organizarnos. Por otro lado, habrá cuadrillas de compañeros de conexiones, de líneas aéreas, 10 cuadrillas y 8 compañeros que estén listos, porque con la sentencia de la Corte se fueron como perros los contratistas en contra de los usuarios. Habrá respuesta en servicio de los usuarios. Te cortan, te restalo, a ver quién se cansa, compañeros. Esa es la forma de cómo el sindicato va a apoyar a los usuarios, a organizarlos y que hagan comités vecinales por todos lados, a impulsarle. Mañana hay una marcha a las 10 de la mañana del Monumento a la Revolución hacia la Cámara de Diputados. Luz gratis para todos los pobres. Son más de 60 millones de pobres en este país. Luz gratis para todos los pobres. Que se larguen las transnacionales, que se defienda el artículo 27 constitucional, que se suba al rango constitucional la electricidad como un derecho social y humano de todos los mexicanos. Imagínense, si no tienes dinero, no tienes luz. Si no tienes luz, no hay desarrollo en una familia, en una comunidad, en un país. Y esa luz es de todos nosotros, así lo dice la Constitución. Esa es la lucha, compañeros. Y habrá no nada más movilización aquí en el DF. Va a haber en Chiapas, va a haber en Oaxaca, va a haber en Veracruz, va a haber en Querétaro, va a haber en San Luis Potosí, va a haber en Tijuana, va a haber en Chihuahua, va a haber en Coahuila, en San Luis. En todos estos estados, la gente dice: ya estamos cansados de los abusos de Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué los abusos? Pues por las raterías de estos funcionarios. ¿Se acuerdan de César Augusto Santiago, el diputado del PRI? Le entregamos toda la información de las raterías de Alfredo Elías Ayub, de Néstor Félix Moreno Díaz y varios otros. Se la entregamos, se puso de acuerdo con la procuradora. La procuradora agarra a Néstor Moreno, lo meten al bote unos días y dice: ya cumplimos. Pues hay 10 o 11 funcionarios más involucrados. Calmaron el tema, llegaron al poder, dejaron salir a Néstor Moreno Díaz, que se vaya, dice, porque sabe mucho, y ya llegó César Augusto Santiago, es director de modernización de Comisión Federal de Electricidad, y Francisco Roja es director de CFE, y llegaron y a todos los rateros de directores los ratificaron a todos para seguir. Hay que ubicarlos, pero afortunadamente tenemos los expedientes originales de todo lo que entregamos de cada uno de los funcionarios de Comisión Federal de Electricidad, y hay que entregarlos, hay que entregárselos a López Obrador, hay que entregárselos a los del PRD, hay que entregárselos a la Cámara de Diputados, a los senadores, pero cuando estemos en Estados Unidos hay que entregárselos al Washington Post, al New York Times, donde sí están saliendo cosas. No salió apenas de que Peña Nieto propuso a este Ochoa de secretario de la Defensa Nacional, y está investigado e involucrado con el crimen organizado. Desde allá le palomearon el gabinete, le dijeron: este cabrón no, porque mira nada más una ficha. Allá sí saben las cosas, compañero, no como los milenios y todos estos que están cuidando al propio gobierno. Es seguro que nos está escuchando Gobernación, que nos escuchen, compañeros. La lucha es política. Ellos no quisieron arreglar a través de la vía legal, pues entonces nos verán en todos los movimientos sociales en este país. Estará el Sindicato Mexicano de Electricistas, con los campesinos, mañana viene, hoy estuvimos con otros sindicatos, con los indígenas, con todos los que están luchando porque se respete la Constitución. Estará el Sindicato Mexicano de Electricistas. A eso lo llamamos, compañeros jubilados. Levantemos el ánimo, levantemos el espíritu, digámonos al trabajador que está tambaleándose ahí, jalándolo para arriba, y vamos a darle duro el beneficio del Sindicato Mexicano de Electricistas. Si no renunciamos al sindicato, este sindicato va a permanecer para toda la vida, compañeros. Eso es muy claro. Los sindicatos se constituyen por intereses nuestros, no por intereses de ellos. Querían disolver forzadamente el sindicato, se equivocan. El sindicato va a existir mientras haya un solo trabajador jubilado
que estemos defendiendo a este glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Que viva la resistencia, compañeros! ¡Que viva nuestros presos políticos! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias. A los presos políticos les informo, mañana es la audiencia de vistas. Mañana el gobierno va a hacer manifestaciones para quitarle el desvanecimiento de delitos graves y pasarían 3 días en que se ratifique y enseguida tendremos en libertad a los 10 compañeros presos políticos. Ellos saben que este es un tema político y saben que estamos encabronados y saben que no nos vamos a ir liquidando. Muchas gracias. Compañeras y compañeros, yo de lo que acaba de formar el compañero Martínez Parza sobre el asunto de nuestros presos políticos, hoy más que nunca se hace necesario pasar a depositar la cuota, o si hay que pagar alguna caución en torno a la liberación de nuestros compañeros presos políticos. Ahí los esperamos esta sabiduría. Nos vemos dentro de 8 días. Buen provecho, buenas tardes, muchas gracias. Sí, cierto. El viernes, comisión de trabajo de grupos de jubilados. A las 10 de la mañana aquí. Próximamente les asamblea los jubilados a las 12.